Bendito Dios. Aleluya. Abramos la Biblia, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a iniciar, hermanos, las enseñanzas que anuncié el domingo anterior. Estaremos hablando de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Esta sería la primera parte de estas predicaciones o enseñanzas. ¿Lo encontramos? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Tenga la amabilidad de sentarse. La inspiración de las Escrituras. Como bien el nombre de la enseñanza dice, inspiración. Cuando estamos, hermanos, hablando de inspiración, no es algo que nace del corazón de la persona en su conocimiento previo. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando algo que Dios revela a la persona. Los santos hombres de Dios, dice la Biblia, que profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una inspiración es algo, hermanos, que nace, como dije, no en el pensamiento de la persona, aunque sí en el corazón. Eventos que las personas vieron, oyeron y vivieron. Escúcheme. La Biblia, grábese bien esto en su mente, hermano. Aproximadamente fue escrita por 40 hombres. Si usted puede tomar nota, hágalo. Aproximadamente 40 hombres escribieron la Biblia. Entre ellos habían sacerdotes. Debe recordar que Jeremías fue sacerdote y profeta. Entre ellos hubieron reyes. David escribió salmos, compuso muchas canciones al Dios de los cielos. Tenemos a Salomón, que escribió los proverbios, el cantar de los cantares, y Eclesiastés, que lo llama el predicador. Eran reyes. Tenemos pescadores. Por ejemplo, el apóstol Pedro era pescador. Aunque él era iletrado y del vulgo, dice la Biblia, ocupó la tinta y la pluma y que otro escribiera lo que el Espíritu Santo le daba y lo que Pedro vivía a su nombre. Porque todo lo que se habla es por inspiración del Espíritu Santo. También, hermanos, entre los escritores habían médicos. Lucas, el que escribió el evangelio que lleva su nombre, y el libro de Hechos de los Apóstoles, era un médico. Tenemos fariseos. El apóstol Pablo fue un fariseo en la ala más ortodoxa del judaísmo, de la religión de Israel. Él era del judaísmo, era fariseo. Él escribió las epístolas, primera, segunda de Corintios, esta que hemos leído, primera, segunda de Timoteo, Tesalonicenses lleva 2 cartas. Se supone que Hebreos es posible que lo escribió. La carta a Filemón, la carta a los Colosenses, hermanos, la carta a los Gálatas, el tratado teológico a los Romanos y muchos escritos que Pablo dejó. Ellos no se lo inventaron. La Biblia es creíble por varias verdades. Una de ellas es que todos los que escribieron la Biblia llevaban un mismo mensaje. Escuche bien. Y la Biblia es inspirada porque los que la escribieron, el objetivo de ellos era llevar al hombre
hacia Dios. El objetivo era de traer a Dios hacia el hombre. Eso diferencia la Biblia a cualquier libro que venden allá afuera. Allá los mormones tienen el libro Mormón, que se lo reveló el ángel Moroni a Joseph Smith, y que fue, hermanos, a otro lugar. Hermanos, dice en otro tiempo. Allá los testigos de Jehová tienen los libros de Charles Russell y cosas baratas. Hermanos, nosotros no tenemos nada escrito por el hombre humanamente, sino que las sagradas manos que lo que escribieron fue revelado por el Espíritu Santo. Oiga, esto muchos de ustedes ya lo sabían, pero se los tengo que recordar, porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia tiene grande valor y contenido, y lo especial que nos acerca al Dios de los cielos. He mencionado que la Biblia la escribieron sacerdotes, no católicos, sino judíos, del orden de Aarón. Sacerdotes aarónicos o levíticos, profetas, videntes, reyes, fariseos convertidos al cristianismo, médicos, analfabetos y letrados, hermano, cobradores de impuestos, amén. Recuerda que Mateo se convirtió y escribió un libro que es el Evangelio de Mateo. Era un publicano y se arrepintió. Hermanos, hombres como Daniel en la tierra de la cautividad, Ezequiel junto al gran río, hermanos, estaba, y Dios se le apareció, porque Dios se le apareció a los santos hombres de Dios. Ahora, mire, hágase una idea del gran valor que tiene la Biblia. ¿Usted cree que si ponen a escribir a 40 hombres con diversas profesiones y en diversos lugares y en diversos tiempos una idea acerca de lo que es Dios, cada quien tiene su idea? Imagínense que Daniel, como le mencionaba, estaba en la cautividad babilónica. Jeremías estaba en Jerusalén. El apóstol Pablo, después de su conversión, años después, hermano, de convertido, es que comenzó a escribir. No comenzó a escribir nomás que se convirtió. Amén, hermano. Luego que Pablo fue llevado a la muerte, él escribió esta carta, según de Timoteo, para despedirse de Timoteo, diciéndole que predicara la palabra. Ya era otro tiempo, hermano, habían pasado décadas. El apóstol Juan en la isla de Patmos recibió la visión del Apocalipsis estando preso, y un día domingo, el día del Señor, él se le aparece cuando dice que escuchó una voz como trompeta que hablaba detrás de él. Amén, hermano. Diferentes épocas, diferentes años, diferentes personajes, pero todos llevan la inspiración del Espíritu de Dios. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios en esta noche? Muchas veces nosotros no le ponemos importancia. Nos regalan una Biblia, bueno, ahí la tiene el hermano guardada. Si hay quien, hermanos, que es tan falto de sabiduría, porque ese es el nombre, que ni San Juan 3:16 se sabe. San Juan 3:16 es el versículo más conocido en el cristianismo evangélico. Filipenses 4:13. Amén. Nosotros no le prestamos importancia al valor que la Escritura tiene. A diario, hermanos, la persona ve el teléfono muchas veces. Mientras duerme, hay personas que llegan a las 12, 1 de la mañana en el teléfono. Hay personas, hermanos, que van al sanitario con el respeto que nos merecemos, y a veces hasta los irrespetamos. Hermanos, la persona va al sanitario y tiene el teléfono en la mano. Está presionando, metiéndose en lo que no le importa. Y allí, hermanos, estamos tan interesados en el teléfono y no en la Escritura. Cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. El primer nombre que se le dio a la Biblia fue la ley. Dice la palabra de Dios que se le llamó ley, ley de Moisés, ley del Señor,
ley de Jehová, el precepto de Jehová. ¿Cuántos adoran a Dios? La Biblia, en su principio, los israelitas le tenían un alto grado de respeto a 5 libros. Oiga bien, estos 5 libros en la Biblia que nosotros tenemos, bueno, y en todas las Biblias, es desde que comienza en Génesis hasta Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros se les conoce como el Pentateuco hebreo. Óigame bien. Yo me recuerdo una vez que le hice una pregunta a un maestro que nos estaba dando una enseñanza. Y se suponía que él me tenía que enseñar a mí. Y le pregunté y le dije: maestro, ¿me da la palabra? Sí, la tiene. ¿Y qué opina usted del Pentateuco samaritano? Y se me queda viendo el hermano, él daba clases del Pentateuco. Y cuando me le quedé viendo a los ojos y los demás compañeros me vieron, no seguí preguntando más porque yo sabía que él no sabía qué era eso. El Pentateuco hebreo es el que tenemos nosotros. Y el Pentateuco samaritano es una interpretación, hermanos, del Pentateuco hebreo, pero a la manera de los samaritanos. Recuérdese que los samaritanos era una mezcla de judíos con pueblos paganos. Que los israelitas que quedaron en el norte, luego de que los asirios los llevaron cautivos, antes que los judíos, se mezclaron con los pueblos que los asirios trajeron. Porque el término judío e israelita en el reino del norte y el sur es diferente a lo que nosotros entendemos por judío tradicional. Pero quiero llegar a esto. El Pentateuco que nosotros tenemos era la Biblia que tenían los hebreos. Esa fue la primera Biblia, hermano, a la que se le llamó escritura. Fue tal, hermano, la inspiración y el valor que tenía, que cuando los trabajadores que reparaban las grietas del templo en los días del rey Josías hallaron el libro de la ley. Quiera Dios que encontremos el libro de la ley en este tiempo. Un montón de perdedores de tiempo que vemos en las iglesias y no hemos encontrado la ley de Dios. Y la tenemos en nuestras manos, hermano. En tus manos tienes la ley de Dios. Los trabajadores habían encontrado el rollo de la ley, se había perdido por años. Y lo que hicieron fue llevársela a Josías. Y se la leyeron a él. Mire, ojo lo que le voy a decir. No habían otros escritos sagrados. Solo la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se cree que esos 5 libros los escribió el profeta Moisés. Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí cómo creó el mundo. Moisés recibió, hermano, esos escritos. Posteriormente se agregaron otros libros, por ejemplo Job. Se cree que uno de los libros más antiguos de la Biblia es el de Job. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo es eso que Job puede ser hasta más antiguo que el Génesis? Es que entiéndame, en el momento que sucedió todos los relatos de Génesis, creación del hombre, de la mujer, de las bestias, la caída, hermanos, el diluvio, el mundo postdiluviano, porque son 7 dispensaciones, hermano. Y entró la dispensación de la ley, nadie estaba escribiendo, hermano. En el momento que Dios llamó a Moisés y tocó la trompeta en el monte de Sinaí, Dios le dio la ley al profeta. Nadie había escrito nada en el pasado. Todos los hombres vivieron por fe. Abraham no tenía una Biblia. Yo no sé si usted lo sabía. Yo sé que la mayoría se sorprende porque no lo sabían. Abraham no tenía Biblia. No tuvo Biblia Jacob. No tuvo Biblia José. No tuvo Biblia, hermanos, ninguno. Ellos vivían por fe. Y muchas veces nosotros, teniendo la Biblia, no entendemos lo que Dios quiere decirnos.
Dios les hablaba. Génesis 15:6 dice que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Abraham se fue de la tierra de los orientales, era una locura lo que la gente creía que Abraham estaba haciendo. Abraham vivía en medio de un mundo perdido y pagano, pervertido. Pero Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te diré. Hay muchos que no crecemos en el evangelio porque queremos andar todavía tolerando de los pecados a la hija y al hijo. Amén, hermano. Hay muchos hermanos que no tienen el llamado y no entienden porque le toleran la fornicación a la hija, al hijo en la casa. Pero la inspiración que Abraham recibió fue la voz de Dios directamente. Dios lo llamó a Abraham, se fue al desierto, como a muchos Dios los manda al desierto. ¿Cuántos quieren desierto, hermano? ¿Verdad que se siente bastante tremendo allí? Hay calor, hay sed, hay hambre, se lo hartan las sabandijas, le pican los escorpiones, pero allí tiene que estar en medio de los corales, en medio de las lagartijas. Tiene que adorar a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque allí vamos a recibir la inspiración de parte del Señor. Cuando Moisés recibe la ley, quedan los 5 libros. Ahora, ¿qué sucedió con los otros libros? Tenemos a Josué, Jueces. Eran libros de historia, pero no los tomaban en cuenta, hermano, en ese tiempo como palabra de Dios. Óigame bien. En el tiempo de los jueces, entienda los tiempos, hermano. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros, era la Biblia que tenían los hebreos. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel se escriben después. Ya para el tiempo del Señor, ya eran palabras de Dios. Amén. Le voy a explicar otra cosa. Los profetas profetizaban, porque hay que, hermanos, ubicar los tiempos. No todo se dio una sola mezcolanza en un solo momento. Cuando los profetas profetizaban, por ejemplo, Isaías, lo que Isaías profetizó en el momento que lo predicó, pocos lo entendieron. No lo tomaron en cuenta como palabra de Dios, aunque era palabra de Dios. ¿Qué hizo Manasés? Mandarle a cortar la cabeza con una sierra. Cuando Jeremías profetizaba, habían unos pocos que le obedecían. Hermano, no querían saber de la ley de Dios. Ellos eran, mire, por eso yo le digo, tengamos muchísimo cuidado. Nos hacemos muchas veces tan testarudos y nos vamos muy allí y dejamos las grandes verdades de la Biblia. Y no hacemos misericordia, no hacemos perdón. Yo les digo, hermano, la Biblia es profunda y hay que estudiarla. Ya para el tiempo del Señor, ya los libros de los profetas ya eran tomados en cuenta como escritura. No sé si me está entendiendo, hermano. Cuando Jeremías profetizó, cuando Isaías profetizó, hermanos, cuando Miqueas profetizó, cuando Habacuc profetizó, era palabra de Dios oral que se hablaba. Y había gente que la obedecía. Pero no era un libro circular que andaba, que la gente, los judíos, la andaban en la mano, no. Entiéndame, yo creo que se está ubicando con lo que le estoy diciendo. Era palabra oral que se hablaba. Ya con el tiempo, cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico, a eso del siglo VI, siglo V antes de Cristo, se cumplió una profecía que el Señor dijo, que en Israel jamás, óigame bien, jamás volvería a haber idolatría, y es verdad hasta este momento. Cuando los israelitas regresaron, claro, no todos, porque algunos quedaron allá, por ejemplo, Nehemías, hermanos, tenemos a Daniel, quedaron allá, hermanos, en Babilonia. Pero cuando el pueblo regresa, hermanos, ya no había idolatría y empezaron a hacer escuelas de estudio. Cuando los israelitas estuvieron en Babilonia y dispersados en el mundo antiguo, se hicieron las grandes sinagogas. Y eso favoreció posteriormente a que el evangelio se propagara. Porque Pablo iba de sábado en sábado predicando el evangelio.
Él no ocupaba el púlpito, hermano, para tirarle indirectas a nadie. Era la palabra que predicaba. Es que para eso es la predicación, hermano. Si la palabra le va a hablar algo a alguien, que se retuerza, pero no venga con el pensamiento que a fulano, mengano le voy a tirar. Así no tiene sentido. Ese mensaje es muerto. Ese mensaje no tiene vida. ¿Cuántos adoramos a Dios? Le voy a mostrar con la Biblia que en el tiempo del Señor ya los escritos de los profetas eran tomados en cuenta como escritura. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 24. El Evangelio según Lucas capítulo 24. Bendito Dios. Lucas capítulo 24, versículo 44. Gloria a Dios. Lucas 24, 44. Oiga lo que dice la palabra. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está aquí, hermano. Oiga, no dice lo que fue dicho, lo que está escrito. Lo que está escrito de mí, ¿a dónde, hermanos? En la ley de Moisés. Son los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dice la ley de Moisés en los profetas. ¿Cuáles eran los profetas? Los profetas menores y los profetas mayores. Y le sigue diciendo: y en los salmos. Mire cómo se dividía la Biblia hebrea. Óigame bien. Se dividía ya para el tiempo del Señor, hermanos, en ley de Génesis a Deuteronomio. Óigame bien, era la ley. Los profetas: Daniel, Nahum, Miqueas, Habacuc, Sofonías. Va que no decía Michael Jackson. A ver, hermano, como bastante que los hijos de esos nombres le ponen. ¡Qué vergüenza! Ahí están los nombres bíblicos, hermano. Y aunque trate de ponerle un nombre aquí, hermano anglosajón, usted sabe que es indio. Es indio el niño. Es indita la cipotilla. No le pueden andar poniendo nombres de acá, aunque nazca acá. Ahí están los nombres bíblicos de los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel. Esos profetas profetizaron los padecimientos del Señor Jesucristo. Ahora el Señor les está dando a entender la división de estos escritos. Ahora, ¿por qué no aparecen los históricos aquí? Porque serán libros de historia. Pablo después aclaró y dijo que todo lo que se escribió para nuestra inspiración se escribió. Por ejemplo, usted lee, digamos, por ejemplo, cuando David mató a Goliat. Allí vemos la mano de Dios, hermano. Es palabra de Dios, por eso quedó escrito y es palabra de Dios. Pero lo que el Señor quiso centrar es que lo que habló esencialmente de Él fue la ley, los salmos y los profetas. Mire, sea curioso, yo me he estado meditando en eso. Porque mire, y es que es cierto, el mensaje que tiene poder es el profético. Fíjate que hay muchos mensajes cuando se predican historias que la gente se motiva, pero se le quita el poder a la gloria de Cristo. Amén, hermano. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que su mensaje no consistía en palabras, sino en poder. Amén. Y esto quiero denotarlo y que captemos, hermano, que la escritura en el tiempo del Señor ya se le llamaba ley, salmos y profetas. Esa era la Biblia que tenían los israelitas. Eran rollos. No pensemos que era un manual como este de 66 libros. No, cada rollo, cada, hermanos, rollo de pergamino, de vitela, hermanos, o de papiro, cada uno tenía su libro. O inclusive habían libros que se dividían en 2 secciones. Era tan importante la escritura de la ley en aquel entonces. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Así como nos gusta masticar, ¿verdad? La chicle bomba.
El canelita. Mastiquémoslo la palabra, que la palabra es la que los va a llevar a la salvación. Bueno, vimos esencialmente dos aspectos. Primero, que a la Biblia se le llamó ley. Y en segundo lugar, hemos visto que en el tiempo del Señor y los apóstoles ya se componía de ley, salmos y profetas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aquí vemos en el versículo que leímos, hermano, vamos a leerlo nuevamente. En el principio, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí detengámonos. No importa si son históricos, si son proverbios, si son salmos, si son el cantar de los cantares. Dios bendiga a los enamorados que comienzan a leer y vi que no es para enamorados, es para casados. Yo no sé si usted lo sabía, que el cantar de los cantares no es para enamorados. Enamorados para aquellos que llevan 20 años de casados y que todavía se aman, ¿verdad? Pues enamorados, o sea, los que están casados. Allí nos gusta leer muchas veces a nosotros esos versículos. Bueno, en vez de que esté leyendo locuras en el Google, buscando frases románticas y empiece hablando locuras. ¿Sí o no, hermano? Recibió tal inspiración que quedó escrito en la Biblia. Pues sí, porque en los cantares aparecen unas cosas como que fueran deshonestas, hermano, que se hablan allí. Y dice, bueno, ¿y con qué semejante palabrerío? Porque muchos lo han dicho. Este tipo de expresiones en el texto sagrado, pero es palabra de Dios. Dios sabe por qué permitió que quedó allí. Y usted barro, yo soy barro y Él es el alfarero. A Dios no estamos para cuestionarlo. Escuchábamos nosotros unas palabras que decía un pastor al otro día. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Ayer me bloqueó una persona. Yo solamente veía sus comentarios, que él era estudiado, que no sé qué, de la Biblia. Un hombre completamente ateo a lo del Espíritu Santo. Por la forma que él se expresaba, daba a entender que él no cree en manifestaciones del Espíritu, que él no creía en la división del mar cuando el pueblo pasó. Gente que la mente la tiene llena de basura. Solo porque han estudiado creen que lo saben todo. Vengo yo y me cansé de ver tanta locura y le puse un comentario anoche y le dije, varón, el día que te venga una enfermedad y te venga una situación difícil, no te vayas a estar lamentando, le dije, porque eres demasiado racionalista y te vas a venir a dar cuenta a querer buscar lo sobrenatural de Dios cuando ya puede ser tarde. Porque todos esos que abren la boca y se oponen a los dones espirituales, hermano, hay mucha gente afuera que así es. O gente que no cree, hermanos, en la sobrenaturalidad de los milagros, es porque no ha experimentado un milagro. Media vez aparezcan tocaditos de un riñón, yo le aseguro que lloran puros niños tiernitos. Porque a la Biblia no se le puede quitar la inspiración porque Dios la dio. No somos quienes para cuestionar la autoridad de la Biblia. Solamente Dios lo dijo y fue hecho. En 6 días dice la Biblia que Dios hizo el mundo y el 7º descansó. El primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mire qué tremendo. Usted no le ande preguntando a Dios por qué no hizo el sol el primer día. No lo hizo el primer día. Lea detenidamente. Y dijo Dios, sea la luz, dice, y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana del primer día, dice. No dice creó el sol. Luego dice que dijo Dios, descúbrase lo seco. Y dice que salieron las montañas, hermanos, las grandes praderas, las hermosas colinas, los cañones, todo. Y todavía no fue creado el sol. Y fue la noche. Dice que dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y que haya vida y que salgan las aves del mar. ¿Sabía usted eso? Algunos no lo sabían, pero las aves del mar salieron, así dice la Biblia.
y produzcan las aguas seres vivientes que vuelen sobre los cielos, así dijo el Señor. Hasta como por ahí por el tercer cuarto día dijo Dios que aparezca Pascual, dijo. Así decimos en El Salvador, que aparezca el sol. La lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. ¿Y sabe por qué lo hizo el Señor? Lo más lógico. Porque Dios vio y conoce el futuro. Cómo han habido civilizaciones que al sol lo han adorado como un Dios. Y por eso Dios no lo hizo el primer día. Con su gloria Él estuvo iluminando esas 3 noches. ¿Cree usted que si Dios hizo eso, qué no va a hacer, hermano, por nosotros? Si es que en la Biblia no hay errores a su nombre. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Y dijo a Dios, dice, produzca la vida similar. Y comenzaron los frijoles a producir vainas, amén. Comenzaron, hermanos, los hermosos árboles a fructificar. Porque todo lo que Dios hizo fue bueno. Le pongo este ejemplo porque en la Biblia no hay errores. Y no hay que cuestionar a Dios ni buscarle 3 o 4 o 5 patas al gato, porque lo que quedó escrito así es y es palabra de Dios. Hay un montón de mentirosos habladores de vanidades, hijos del diablo, tratando, hermanos, de añadirle. Hermanos, si dice la Biblia que el que le añada a la Biblia o le quite, las plagas caerán sobre él. La Biblia no se puede cambiar. La Biblia es única y es inspirada por Dios. La Biblia está compuesta por 66 libros. Para los que no saben, pero bien que ni eso sabe, hermano. Pero pregúntele cuántos capítulos tenía la loba herida, eso sí se lo sabe. Porque es cierto, hermano. Hermano, el hermano ahí está pendiente, recordando la música que cantaba Bronco antes. Cuando se siente melancólico, el rebelde, cuando le llegan los días, porque hay días grises, ¿verdad? Que se siente medio chueco el cristiano. Y comienza, hermano, a buscar bayuncadas en YouTube, a recordar los viejos tiempos. Y ya perdió la inspiración, hermano. Veamos, hermano, lo que Dios ha hecho. 66 capítulos, 66 libros, perdón. 66 libros en la Biblia. Son, hermano, 39 libros del Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Testamento. Ahí tiene vastedad usted donde leer la Biblia. Yo no sé por qué muchas veces solo lo mismo repetimos. Yo le voy a decir algo, la gente bien echa de ver. Las primeras 3, 4 predicaciones son dinamitas. Pero cuando se le descubre que aquel es perico, olvídese. Muchos pasan en YouTube viendo enseñadores, dan los mismos gritos, repiten las mismas palabras. No, dice la gente, acabo de ver aquel, es mejor aquel otro porque aquel es versión original. Mejor preguntémosle a aquel, mandémosle un WhatsApp y digámosle, pastor, evangelista, presbiterio, presbiteriano, reverendo, reventado, como le quiero decir. Hermano, ¿y cómo hizo para conseguir esos gritos, hermano? Váyase a la oración, hermano. Váyase, hermano, al ayuno. Pero no nos gusta, hermano, venimos todos bravos a la hora del ayuno, a media oración y renegando. Usted ve que esos hombres, hermano, están sometidos y Dios los usa porque la carne la tienen crucificada. Mire, la inspiración de las Escrituras es grande, pero hay que hacerla nuestra. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, que la importancia que Dios nos dio en la Biblia es inquitable lo que la Biblia tiene. Mire, una evidencia de que la palabra de Dios es inspirada por Él es la sabiduría que Dios te da a la hora de hablarla. Aquel que ha experimentado el poder de Dios y ha descubierto la gracia de Dios,
tiene valor de hablar esta palabra. Y la gente se comienza a sorprender y dice: este hermano, como yo lo conocí cuando andaba en el mundo, yo sabía, yo sé quién era, y ahora cómo se ve este hombre, cómo habla la palabra. No puede estar callado sin hablar esta verdad. ¿A cuánto le gusta hablar la palabra de Dios? Hermanos, el apóstol Pablo no estaba a gusto si no hablaba la palabra de Dios. Dice que cuando el apóstol Pablo estaba en el barco que iba rumbo a Roma, dice que animaba a los demás el apóstol Pablo. El barco de un día, pero él animaba. ¿Cuántos quieren animar, hermano? El que es inspirado por Dios da ánimo. Sabe que el doctor no solamente le descubre el cáncer, le da el tratamiento. Así es. El doctor descubre y dice: mire, vaya a hacerse un ultrasonido. Allí le va a aparecer, y usted comienza a decirle: me duele aquí, me duele asá, siento aquí. Y el doctor comienza a presionarle con los dedos ahí, hermano, a ponerle una sonda, ¿verdad? Algo ahí, a ver qué, alguna máquina, el toque eléctrico para que, a descubrirle, y cuando le detecta lo que tiene, le recomienda la medicina. En este tiempo solamente detectamos la enfermedad, pero no damos la medicina. Amén. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa aquello? Pues hay que buscar la medicina. Pablo le daba la medicina a los que iban con él. A ser condenado iba Pablo. Él le iba dando palabra de Dios. Hay que sacar fuerzas de la debilidad. El apóstol Pablo, hermanos, quiero que veamos un aspecto de Pablo como un escritor sagrado y único del Nuevo Testamento. Ya para el tiempo de los apóstoles, los escritos de Pablo eran tomados en cuenta como escritura. Mire qué tremendo, qué diferencia. Mire, note la diferencia que le dije del principio, que los primeros libros fueron inspirados o escritos en el Sinaí, cuando Moisés recibió la ley por disposición de ángeles, dice la Biblia. Él fue usado por Dios y los profetas también, pero pasaron años para que eso se tomara como Biblia. Imagínense Pablo, hermanos, que aún estando con vida, lo que Pablo escribía ya era tomado en cuenta como escritura. Se lo voy a probar con la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda a Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice la palabra: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro, oiga bien cómo dice, como también nuestro amado hermano Pablo, que es el apóstol, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Oiga bien, estamos hablando de escritura. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Quiero que lo detengamos ahí. Hay versículos bíblicos que cuesta entenderlo. Y a veces cuando uno dice una palabra aquí, por ejemplo, de lo que yo he dicho, hay muchos que están pensando algunas cosas. Mejor pregúnteme la mía ya, pero no me pase a desbancar lo que estoy diciendo aquí, porque eso confunde a la iglesia. Amén, hermano. Si usted descubrió que yo cometí un error, se lo agradezco y dígame, pero no me lo diga de aquí, porque usted echa a perder y echa el pueblo en contra del pastor. Por eso yo, cuando un hermano predica aquí, yo veo unos errores terribles que cometen en la Biblia, pero no se los digo desde aquí, porque pueden pensar que estoy contradiciendo y a lo mejor no lo hago. Y digo: Señor, dale sabiduría a mi hermano, eso que dijo bíblicamente no es así. Y estoy viendo y considerando, y si hay errores de doctrina, a ellos se los voy a decir, no lo voy a decir aquí, porque es a él que se llama el hermano. Aquí dice, mire, cosas difíciles de entender. Yo sé que la doctrina es difícil de entender,
Pero ¿sabe qué es lo que no es difícil? Es ser santificado. Acá decía un hermano que el camino de la salvación hasta el más torpe lo debe entender. Amén, hermano. Porque no es algo difícil. Santidad, guardarse, asar la chuleta. Dice, difíciles de entender, continuamos leyendo. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Mire, hermano. Grábeme, preste atención a lo que le voy a decir. Cuando Pedro habla de escritura, en el versículo 15, dice que Pablo ha escrito. Lo dice con E minúscula. Pero cuando habla de las escrituras, dice las otras escrituras. Se está refiriendo a las otras epístolas que Pablo había escrito. Ya en el tiempo de Pablo, estando en vida, Pablo, oiga, estando vivo, sabían que lo que Pablo escribía era palabra revelada. Aquella gente recibía aquella palabra inspirada con qué respeto, con qué honra. No como nosotros en este tiempo. ¿A qué hora se va a bajar ese güerguerudo de allí? Amén. Siquiera si fuéramos a los trabajos, hermano. Allá nos hacen una sedita, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a tener el paguito el viernes. Pero aquí en la iglesia nos hacemos mañosos. Ya, hermano, cuando se llama a orar de las 9 ya estamos bravos ya. Cuando el predicador le dan el micrófono a las 8:30 y comienza a predicar, y hermanos, si media hora lleva a las 9, si está pasando 5 o 10 minutos ya estamos bravos. ¿Cómo es eso, hermano? No pongamos límite a Dios. De esa manera, mire, la Biblia es intensa, inmensa. Qué precioso, hermanos, cómo la gente recibía las cartas. Aquel grupo de hermanas allí, sentaditos, esperando. Hoy va a venir la carta que va a mandar el apóstol Juan de la isla. Con la espada en la nuca y adorando a Dios. Domiciano dando órdenes. Todos los cristianos a los leones, a la muerte. Y los cristianos con poco de temor en las comunidades, porque los cristianos vivían en comunidades, en cantoncitos, así en ciudades, en aldeas, recibiendo las cartas del apóstol. Sé fiel hasta la muerte. Mientras había iglesias rameras como la iglesia de la Odisea, había una iglesia fiel como la de Filadelfia. Eso le digo, recibamos la palabra. No importa quién predique, se le trabe la lengua, no se le entienda. Comienza por el abecedario en la A y termina por la H. Usted alabe a Dios con él. Dele gloria al Señor. El que anda inspirado por el Espíritu Santo y recibe la palabra inspirada, adora a Dios no importando quién esté cantando. Hoy va a cantar el hermano fulano, no me digas ni pimienta, leche satonada que tiene. Alabe a Dios, abra su boquita porque aquel siervo está adorando. Porque aquella hermana está llevando el tiempo de coros, adórele. Amén. No sé por qué nosotros hacemos preferencia. A veces decimos, no, si es que a mí me viene de poner a enseñar, espérese que Dios le va a dar su momento. No trate de encender juegos que Dios no le ha dado. Amén, hermano. Tenga cuidado. Porque recuerda que nadie vio, pero los pegó el Espíritu Santo. Encendieron un juego que Dios no les había dicho que encendiera. Cada quien en su momento. Cada quien en su tiempo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Recibamos esa palabra. La palabra, estamos hablando de la inspiración de la Escritura. Y la gente recibía con gozo las Escrituras. Así como la recibimos nosotros, ¿verdad? Amén. No, mejor otro pastor hubiera. Amén. Tal vez aparece un más aguado que la llanta de un trailer viejo. Amén, hermano. ¿Cuántos adoran a Dios? Os tocamos flauta, dice la Biblia, no bailaste. ¿A qué compararé esta generación? Dijo
Señor. Tocan flauta, no bailan, dijo. Cantamos música de endecha, no lloran, dijo. Qué terrible, dijo. Porque cuando se pierde la inspiración de nuestra vida, ese es el problema. La Biblia es la Biblia, pero nosotros estamos colmados de errores muchas veces. Pidámosle al Señor, hermano, que no sirvamos de tropiezo en la obra de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? No le quitemos el efecto que la Biblia tiene, la inspiración. No le tratemos de ayudar. Lo que está en la Biblia está escrito. Solamente dejemos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y su gloria se deje sentir. Hay momentos, hermanos, que es difícil. Y usted siente que no da ni para adelante ni para atrás. Pero el Señor está con usted. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. La Biblia, hermanos, voy a entrar a otro punto. Le voy a tratar el siguiente enseñanza, pero voy a mencionar algo de ella. Alrededor del siglo II y el siglo III se compilaron los libros bíblicos. Vuelvo y repito, ya estaba la Biblia hebrea, de Génesis a Malaquías. Todo el antiguo pacto, los israelitas en el mundo conocido aún habían traducido una Biblia al griego, conocida como la Septuaginta. Esa Biblia fue traducida, hermanos, por aproximadamente 70 personas, y por eso lleva ese nombre. Y los israelitas que habitaban en otros lugares del mundo necesitaban una Biblia o un antiguo pacto que fuera escrita o se hablara en el idioma que ellos hablaban, el cual era el griego. Esa fue la primera traducción que hubo del antiguo pacto a otro idioma. Después vamos a aclarar algo de las interpretaciones que los idiomas originales de la Biblia, porque el idioma original del antiguo pacto fue el hebreo. Hubieron algunos fragmentos del antiguo pacto, por ejemplo en Daniel, que se escribieron en arameo, que era un dialecto que se hablaba en las tierras bíblicas. Pero la Biblia en sí fue escrita en hebreo. Amén, hermano. El Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era el idioma que se hablaba, hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo y del Señor Jesús, del apóstol Pedro, de Timoteo y los cristianos de los primeros 2-3 siglos de la ocupación romana del Mediterráneo. Bendito sea el nombre del Señor. Allí, hermanos, a eso del siglo II y III, se comenzaron a investigar los libros que fueron escritos. Porque si usted no lo sabía o si lo sabe, aparte, hermanos, de la carta que tenemos de los evangelios, existen otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Pedro, hermanos, la carta a los laodicenses. Está, hermano, el Apocalipsis o la Asunción de Moisés, pero eso sería ya el antiguo Israel. Inclusive se perdieron 2 cartas que Pablo escribió a Corinto. Pero una cosa le voy a decir, que lo que es palabra de Dios es lo que está en estos 66 libros. Lo que quedó fuera de este libro, esa no es palabra de Dios. Porque los libros originalmente se sometieron a unas pruebas para ser validados en la Biblia. Hermanos, uno de los aspectos que tomaron en cuenta era quién los escribió. ¿Qué pruebas testaban de que un libro fue escrito, por ejemplo, por Pedro? Porque aparecieron cartas que supuestamente Pedro lo había escrito, pero eran de años posteriores.
utilizando lo que era la pseudoepigrafía, que habían discípulos, digamos, de Pablo o de Pedro, que escribían cartas a nombre de la persona, ya fallecida o con el permiso de la persona. Ese era un aspecto. Otro, que el libro no contradiciera la doctrina fundamental. Por eso Pablo decía, todos deben hablar una misma cosa. ¿Cuántos adoran a Dios? O sea, desde el principio, hermanos, escritural, todos debemos hablar una misma cosa. ¿Cuántos adoran al Rey? Eso, hermanos, lo vamos a llegar hasta acá porque el tiempo ya se nos fue. Vamos a orar un momento, eso lo vamos a aclarar en el próximo enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios en esta noche? Dale palmas.